Con la primera entrevista y tenemos que hablar acerca de esta marcha, denominado Marcha por la Vida, pues que pretende ingresar ya a la sede de gobierno esta jornada. Pues ¿cuál es la posición del CONADE? Queremos hablar precisamente con el representante del mismo. Le quiero dar la cordial bienvenida a Manuel Morales, representante del CONADE. ¿Cómo le va, señor Morales? Un gusto conversar con usted. Bienvenido. Muy buenos días, encantado de estar en el programa. Evidentemente es una marcha que sus organizadores no saben explicar con certeza cuáles son sus objetivos. Se habla de la crisis económica, etcétera, etcétera, pero al final nosotros sabemos que esta marcha tiene dos objetivos. Uno, proteger, blindar a Evo Morales de las denuncias que ha habido sobre supuestos delitos de estupro, trata y tráfico, con la sorpresa de que en la semana anterior se dijo desde la Argentina que los denunciantes de delitos que supuestamente Evo Morales habría cometido en la Argentina no presentaron las pruebas y se cerró esa causa. Y en segundo lugar, creo que es una marcha para dar el anuncio oficial de que este grupo del ala vista estaría consiguiendo un acuerdo político con alguna otra sigla para presentarse en las elecciones del 2025, ya no bajo la sigla del Movimiento al Socialismo, sino bajo otro acuerdo político con alguna otra sigla que tendría vigencia, y creo que nace de estos dos objetivos esta marcha. Evidentemente es importante saber la posición del CONADE ante esta situación. Recordemos, esta marcha se está realizando por segunda oportunidad, ya teniendo el antecedente de la primera marcha que, bueno, duró alrededor de 7 días, se ingresó a la sede de gobierno con un cabildo de por medio en la avenida Montes. ¿Qué se espera para la llegada de esta segunda marcha, denominado Marcha por la Vida, por parte de Evo Morales? Bueno, esta marcha por supuesto que no se compara a esa primera que tuvieron, porque en primer lugar no está Evo Morales, ¿no? Es uno de los factores que va a restar mucho la participación. En segundo lugar, que esa marcha que hubo y que bajó hasta la cervecería tenía como objetivos presionar al gobierno de Luis Arce. Incluso se habló de que había un plan en esos días para que Luis Arce pueda adelantar las elecciones y renunciar. En ese contexto, Evo Morales tenía la posibilidad de que una vez que Arce y Choquehuanca fueran defenestrados del gobierno, que Andrónico Rodríguez podría haberse hecho cargo del gobierno, convocar a elecciones, él mismo postularse, por supuesto, y con ello garantizar una transición hacia un gobierno de Evo Morales. Ha pasado mucho tiempo, hay causas abiertas contra Evo Morales en materia judicial, lo que lo ha obligado a un autoexilio en el Chapare. No está pudiendo salir de esa región, y por el otro lado el gobierno, que no lo detiene, no activa las órdenes de captura, porque estos juicios se están cayendo, y eso es importante reiterarlo. Han nacido de una maniobra política y estos juicios aparentemente no tendrían la fuerza necesaria como para que termine con el encarcelamiento de Evo Morales, su juzgamiento y su sanción penal. En todo caso, el objetivo es absolutamente claro: hacer reflotar al Movimiento al Socialismo, que Evo Morales de nuevo esté en la agenda informativa esta semana, o el Movimiento al Socialismo, no dejar que en ninguna semana la vida política del país esté ausente este grupo político, y por lo tanto están consiguiendo ese objetivo. Pero nosotros desde el CONADE advertimos que una postulación de Evo Morales prácticamente sería vulnerar ya una sentencia constitucional, una opinión consultiva de la Corte, el referéndum del 21F, pero en la vida política puede haber sorpresas: una candidatura a la vicepresidencia, una candidatura a la senaturía por Cochabamba de Evo Morales, y en el fondo este proyecto se estaría rearticulando. Al frente, en cuanto a la oposición, estos días creo que los opositores han considerado que el MAS estaba muerto, se están dividiendo entre ellos, no están logrando una articulación de todas las fuerzas opositoras. Veremos qué es lo que pasa en esta semana. Bien, hablemos acerca de esas ausencias, señor Morales. Precisamente el exmandatario no está presente en esta movilización. ¿Qué le dice a usted que quien estaba encabezando en la primera marcha ahora ya no se encuentre para la segunda y el ingreso simplemente sea de sectores sociales o personas y seguidores del expresidente?
Sí, muestra la situación de debilidad extrema que tiene Evo Morales, pero hay que recordar que si buscan el alevista una salida política y la consiguen en estos días, porque hay que señalar a la opinión pública que está en puertas un acuerdo político entre el alevista y alguna sigla que tiene personería jurídica. Si eso se diera en esta semana, y esta marcha serviría para crear las condiciones sociales o comunicacionales para ese anuncio, Evo Morales podría romper el cerco que tiene en el Chapare, ya que prácticamente el gobierno no ha tomado una decisión firme de detenerlo. Incluso se habló de que había problemas en Tarija con la fiscal y el mismo ministro de gobierno, ya que una de las supuestas víctimas los involucran en acciones de apoyo que ha tenido Evo Morales en esta situación que estamos analizando. Evo Morales está ausente, esta marcha busca ponerlo en medio de los medios de comunicación, en plena coyuntura política, y todavía no sabemos cuál va a ser su futuro político. Sin embargo, estamos frente a una marcha que, como vemos en imágenes, tiene la característica de cobrar recursos económicos a las comunidades que apoyan al movimiento al socialismo a través de los sindicatos, pero también se ha denunciado que la gente que se está movilizando recibe un bono o un pago por cada día de movilización. Entonces el MAS tiene esa estructura, es un partido con cuadros, pero también está haciendo uso de recursos económicos para mantener vigente su partido, para mantener en caliente, como se diría, esta estructura política. Hablando acerca de ese financiamiento y ese punto tan importante que ha estado ahondando muchísimo en la primera marcha, indicando que se encontraron precisamente billetes en el lugar. Una de las personas quienes marchaban, dirigiéndose acá a la ciudad de La Paz, ha sido encontrada con, alrededor de 4.000 bolivianos, si no me equivoco, si mal no lo recuerdo. Pero sí es importante saber si para esta marcha también hay un financiamiento acerca de este tipo y con este tipo de factores también. ¿Usted cree que hay un financiamiento debajo de esta marcha? Porque sectores sociales dicen que es por la crisis económica que están marchando y por diferentes demandas también que el pueblo boliviano requiere. Bueno, nosotros tenemos la certeza de que las marchas que hace el movimiento al socialismo, sea de ARCE o de EVO, todas se pagan. Es decir, aquí no hay marcha gratuita, aquí sí hay un estipendio que se les da. Hemos sabido que se ha cobrado 100 bolivianos, 150. En los días de bloqueos se anunciaba incluso que se había cobrado 200, 250 bolivianos por persona bloqueante o marchante. En este caso, nosotros queremos hacer una observación al órgano electoral. Hay que recordar que el MAS, Movimiento al Socialismo, es una organización vigente que está acreditada ante el órgano electoral y por lo tanto no necesariamente hay que esperar pues que se inicie las campañas electorales. El órgano electoral debería investigar cuál es la forma en que se financia el movimiento al socialismo en campañas preelectorales, como lo están haciendo, porque a partir de una investigación seria que haría el órgano electoral, pero no solamente revisando pues las facturas o los estados contables de la organización política, sino averiguando en el tiempo real y en la vida real de dónde sacan recursos económicos para movilizar a tanta gente y tener cierta vigencia. Y nosotros sabemos que uno de los mecanismos que ha sido denunciado por los mismos sindicatos es que todas las organizaciones sindicales afiliadas a las 6 federaciones y al Pacto de Unidad de Evo Morales obligan a pagar un monto para este tipo de movilizaciones e incluso alguna gente que no va, no marcha o no bloquea tiene que pagar. Y este es un mecanismo que le está haciendo mucho daño a la política, pero es un mecanismo que debería ser urgentemente investigado por el órgano electoral. Señor Morales, para poder terminar, y muchísimas gracias siempre por su gentileza de aceptar conversar estos minutos con Primera Impresión. ¿Cómo cree que va a suceder ya la llegada, en cuanto a la llegada de esta marcha a la sede de gobierno? ¿Tendrá algún resultado, tal vez positivo, tal vez negativo? ¿Cómo se proyecta? Bueno, en el ámbito de la reivindicación que dicen luchar por la economía no va a tener ningún resultado. En el ámbito de crear todo un aparato
en torno al masismo. Sí, hay que recordar que el gobierno también va a alentar esta marcha, le va a dar cobertura mediática, movilizando policías, anunciando que es una marcha que pretende desestabilizar la economía del país. Ese va a ser el resultado en términos reales. Va a ser una marcha que va a llegar y no va a tener un efecto real en el cambio de la política económica, pero sí va a tener un efecto político si es que al terminar la marcha se anunciaría la postulación de Evo Morales con un acuerdo político. Eso sí tendría un efecto que sería importante para la vida política del país, porque nosotros también necesitamos tener certeza y saber si al frente del bloque opositor o de todas las fuerzas opositoras vamos a irnos a enfrentar a Luis Arce o a Evo Morales. Eso es importante para nosotros. Señor Morales, muchísimas gracias. Fue un gusto conversar con usted. Muchas gracias. Hasta luego. Buen día. Muchísimas gracias, que tenga una linda jornada. Bien, ahí estuvimos con Manuel Morales, representante del CONAVE, hablando acerca de este tema y la llegada que pretende ingresar a kilómetro cero esta jornada. ¿Cómo va a suceder la situación? ¿Cuál va a ser la situación? Obviamente nosotros le vamos a estar informando acá en Primera Impresión y en diferentes entregas informativas a través de nuestros noticieros, tanto Meridiano como también Central. Vamos a estar hablando acerca de ese tema, pero es importante hablar acerca con el representante de que sí, evidentemente hablamos acerca de la democracia que tiene que tener Bolivia y es lo que ellos realmente resaltan en esta oportunidad y lo que tiene que tener Bolivia en general, pero indican, ¿no? La marcha es totalmente política ante la situación que se vive en los antecedentes del mismo.